Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios me los bendiga mucho. Quiero darle gracias al Señor por permitirme en esta tarde compartir con ustedes un ratito y que ustedes me permiten entrar a su casa, tener la confianza de escuchar las palabras que uno les trae. Y quiero bendecir sus casas, bendecir sus familias y bendecir todo alrededor de ustedes. Muchísimas gracias en esta tarde. eh, yo traigo un mensajito cortito, pero sustancioso, como dicen. Yo le titulé Cuando Cristo pasa, algo pasa. Así le puse al mensaje, ¿verdad? Y esto se trata sobre qué cambios han ocurrido en nuestra vida a partir de que tenemos al Señor en ella, ¿verdad? Eh, un día hablaba con un hermano y él me decía que él se acordaba de muchas cosas viejas en su vida, ¿verdad? Que ahora no las hace. Y él le decía al Señor, es increíble cómo Dios cambia el corazón y la mente, ¿verdad? Y yo le decía a él que precisamente eso es lo que nosotros tenemos que analizar. O sea, que como tal vez la palabra dice que no recordemos lo viejo, pero a veces tenemos que hacernos un autoexamen, ¿verdad? Y, y precisamente para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque muchas veces recordamos cosas tal vez que antes hacíamos que ahora no las hacemos, ¿verdad? Y es donde decimos, oh, wow, de verdad que Dios ha cambiado mi vida, ¿verdad? Yo tomé el pasaje de 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice, ¿verdad? Y yo haciendo este mensaje me decía, algo tiene que cambiar en nuestras vidas, o sea, algo tiene que haber pasado cuando el Señor vino a nosotros. No puede ser posible, hermanos, que nosotros sigamos siendo los mismos enojones de antes, o que sigamos siendo los mismos coléricos o malcriados, contestones o todo eso, ¿verdad? Que antes hacíamos. Entonces yo decía, eh, cuando Cristo pasa, algo pasa. Cuando Cristo pasa, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Algo tiene que ser diferente. Y precisamente hablando de eso con este hermano, él me decía que él era una persona que explotaba a lo más mínimo, ¿verdad? Y que él era hasta de machete, decía él. Que él no le podían decir nada porque era terrible su temperamento, ¿verdad? Porque una cosa es carácter y otra es temperamento. A veces hay personas que explotan con lo mínimo. Pero hasta eso, hermano, nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestro temperamento, nuestro carácter. Algo tiene que cambiar cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermanos. Si Él habita en nuestro corazón, no podemos ser los mismos de antes. No podemos seguir viviendo de forma pecaminosa como lo hacíamos antes. Son muchos los cambios que tienen que haber en nuestra vida, hermano, cuando el Señor llega. Dice, yo puse aquí, cuando Jesús está en nuestras vidas, nunca más volvemos a ser iguales. Por eso, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que estar haciendo un autoexamen, ¿verdad? Y decir, he cambiado estas cosas, o el Señor ha cambiado, porque no es que yo las he cambiado, es que, como decía un día Juan, cuando nosotros llegamos al Señor ya no necesitamos un montón de cosas. Entonces comenzamos a ver que ya eso no ocupa un espacio importante en nuestra vida. Entonces ya esas prácticas que teníamos antes, quizás, yo no sé si a usted le pasaba que mentía con facilidad. Ahora en el Señor ya no podemos mentir, hermanos, ya no hay necesidad de mentir. La misma palabra nos dice que debemos de hablar con la verdad, que debemos de ser honestos, ¿verdad? Ser honestos con los demás y con nosotros mismos. Dios nos ha hecho nuevos, hermanos. Dios nos ha dado una forma de vivir diferente. Por eso,
tenemos que dejar muchas prácticas anteriores y decir, yo le decía a este hermano, es que cuando yo precisamente ese día le dije, cuando Cristo pasa por nuestra vida, algo pasa, algo tiene que cambiar en nosotros. Y si no es así, entonces algo anda mal, algo no está bien. No le hemos entregado a Dios toda nuestra vida, porque a veces nosotros los seres humanos decimos, no, un momentito, sí, yo escuché de hecho un hermano que decía, vea hermana, yo soy cristiano, pero mi machete no, decía él, ¿verdad? Entonces, yo soy cristiano, pero mi forma de actuar con mi familia no. Yo soy cristiano, pero mi forma de contestar no, hermano, no. Si yo soy cristiano, soy cristiano. Si yo soy cristiano, yo cambio absolutamente todo en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a cambiar, llega a llenar, llega a quitar todo aquello que nos estorba. Dice Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Yo les decía ahora que a veces, aquí digamos, habla mucho, yo digo que a veces la gente se mete a bucear en lo que no tiene que, como los buzos, ¿verdad? Mi hija es buza, bueno, buza, como no sé cómo se dice. Y ella dice que andar en el mar adentro es muy bonito, pero que da mucho miedo, que es como estar usted en una cosa inmensa y usted es una pequeñita cosita. Y yo me ponía a pensar en eso y yo decía, a veces nosotros los seres humanos nos metemos a bucear y a sacar lo que el Señor ya perdonó, ¿verdad? En nuestras vidas. Lo que el Señor ya nos quitó, lo que Él sabía que nos hacía daño y que no lo necesitamos en nuestra vida y Él nos da algo nuevo, ¿verdad? Pero yo soy una que a veces me gusta recordar, pero para bien, hermanos, recordar muchas cosas, digamos, que el Señor ha cambiado en uno. Y ahí es donde uno dice, wow, de verdad que Dios ha venido a cambiar mi vida. Yo recuerdo que antes para mí era muy fácil enojarme y explotar y decir, no 4,000, ¿verdad? Y eso, ahora yo trato, ¿verdad? Y me doy cuenta que el Señor ha cambiado esa parte en mí, en mi temperamento, porque sostengo más, ¿verdad? Y trato de arreglar en vez de despotricar, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando Jesús llega a nuestra vida, transforma por completo. Ahí es donde sabemos que hemos cambiado. También nosotros los seres humanos somos muy dados a retener cosas que creemos que son parte de nosotros, pero no las necesitamos, ¿verdad? A retener parte de nuestro carácter. Es que eso a mí me caracteriza, hermano. Yo no sé si usted lo ha escuchado en otras personas, ¿verdad? Es que a mí me caracteriza que yo no me dejo de nadie. Es que a mí me caracteriza que si me dicen A, yo digo de la B a la Z, ¿verdad? Y hermano, cuando el Señor pasa por nosotros, tenemos que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y creo que el Señor hace la diferencia en nosotros, ya nuestra vida es diferente, ya no necesitamos andar exponiéndole al mundo que somos muy bravos, que somos muy, que nadie se tiene que acercar a hacernos daño porque no respondo, ¿verdad? De mí. Creo que Jesús nos libera de todo nuestro pecado, de nuestro camino pecaminoso, y nos libra de esas ataduras que traíamos también antes de la familia, ¿verdad? Porque yo sé que usted ha escuchado en algunas ocasiones, es que mi familia me enseñó a mí que tal y tal cosa, ¿verdad? Y recordemos que nuestra familia, que ahora somos hijos de Dios, y que yo siempre digo, yo soy hija de Dios, y de hecho así oro, y le digo, gracias Señor, porque por mi sangre corre la sangre de Cristo. Ya no corre la sangre de mi familia, o de fulano, o de mengano, sino que ahora corre la sangre de Cristo, y eso es donde uno se acuerda
A veces cuando va a contestar de mala manera, cuando va a reaccionar en mala manera, uno se acuerda que ya yo no soy yo, ni soy mía, sino que soy de Dios, ¿verdad? Y que debo de reaccionar diferente. Recordemos que el Señor nos añadió bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Que Él le da bendición a cada uno de sus hijos y que nuestra naturaleza ya no es humana, sino que es celestial. Nosotros somos hijos de Dios y debemos ser diferentes, ¿verdad? Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si leemos ese pasaje desde arriba, nos vamos a dar cuenta que cuando habla aquí de estas cosas os serán añadidas, está hablando de la vida, del vestido y de la comida, ¿verdad? Que debemos de estar siempre metidos en el Señor, siempre buscando del Señor para que Él nos añada todas estas cosas. Yo no sé usted si se ha dado cuenta que bendito sea el Señor, pero nosotros tenemos ropa de sobra, ¿verdad? Y uno a veces se pone a pensar, o sea, hay mucha gente que no tiene casi nada, pero nosotros tenemos ropa de sobra. Gracias a Dios tenemos vida y en abundancia, como dice la palabra, ¿verdad? Y fuera de eso, hermanos, estamos pochotones porque tenemos comida, ¿verdad? Ahí andamos algunos haciendo dieta para ver si bajamos un poquito la comida que hemos excedido, ¿verdad? Pero bendito Dios, siempre el Señor nos ha suplido, nunca nos ha hecho falta, ¿verdad? Y también tenemos que ver, muchas veces nuestra vida era monótona, triste, aburrida, y la palabra nos dice en el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El Señor nos ha dado gozo, hermanos. El Señor nos ha dado paz. El Señor nos permite estar siempre alegres, hermanos. Que circunstancias pasan en la vida, van a pasar, hermanos, siempre van a pasar. Siempre vamos a tener situaciones que quizás, como hace poquito que estuvimos en la vela de los tíos de Chicho, bueno, que pasó todo esto, bueno, de Germán, perdón, que pasó todo lo que pasó, hermanos, y que muchas veces tenemos que pasar por esas circunstancias, pero nosotros siempre andamos en gozo, siempre estamos en gozo, hermanos, porque nuestra vida tiene que estar siempre reflejando el gozo de Dios, el gozo de Dios. Vamos a hacernos un autoexamen, ahí usted en su casa y yo aquí donde estoy, y vamos a decir qué cosas en mi vida han cambiado, qué cosas no han cambiado, porque recuerde que nosotros tenemos que entregarle todo al Señor, nosotros tenemos que darle todo a Él, porque nosotros ya no somos nuestros, somos de Dios, ¿verdad? Y hacernos un autoexamen y decir, ok, yo ya no hago tal cosa que hacía antes, yo ya no hablo de la forma en la que hablaba antes, yo ya no soy un iracundo como antes. Pero si dentro de ese autoexamen que usted se hace, se da cuenta que hay algo que usted todavía sigue practicando y no es correcto delante de Dios, hermano. Es fácil pedirle perdón al Señor, ponerle esa área de su vida que aún usted no le ha entregado, porque a veces nos reservamos ciertas áreas en nuestra vida y entregársela a Dios y decirle, Señor, aquí está esta área de mi vida que yo me he reservado para mí, pero quiero que tú estés por completo dentro de mí. Quiero que tú seas el que llene mi vida de pies a cabeza y que de mi boca salga bendición para los demás y que los demás puedan escuchar de mí cosas buenas y bonitas, ¿verdad? Veámoslo así, ya no me enojo tan fácil como antes, ya no exploto como si tuviera una bomba, ya no contesto feo. Son áreas de nuestra vida que a veces tenemos que cambiar y entregárselas a Dios, porque tenemos que recordar que escuché un hermano que decía
precisamente hoy en la mañana, y lo apunté porque me gustó mucho lo que decía, y él decía, Dios nos ama tal y como somos, pero Él quiere que nos parezcamos a Él. Entonces, me gustó mucho esa frase que él decía. Yo sé que muchos van a decir, pero es que es imposible ser como es Dios. Hermano, solo Dios nos pide que nos entreguemos a Él. Porque recordemos el título de este pasaje, de este mensaje. Cuando Cristo pasa, algo pasa. Cuando Cristo pasa por nuestra vida, algo tiene que cambiar. Cuando Cristo nos llena, ya no necesitamos suplir campos con otras cosas que nos hacen daño o que no necesitamos. Y me gustó muchísimo esa frase, por eso la copié. Y recuérdenlo siempre. Dios nos ama tal y como somos, porque Él nos hizo. Pero Él quiere que nos parezcamos cada día más a Él. Entonces les dejo ese pasaje, les dejo este mensaje, hermanos. Y sea cual sea nuestra situación, siempre tenemos que recordar que Dios nos ama, pero que Él quiere que nos parezcamos cada día más en carácter, en temperamento, en amor, en unidad y en todo, cada día nos parezcamos más a Dios. Y no pensemos que eso es imposible porque Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Recordemos que Jesús, que es Dios, estuvo en una carne como la suya y como la mía. Entonces sí hay manera de parecernos a Dios. Entonces, que Dios me los bendiga, hermanos. Espero que este mensaje cortito, pero conciso, llene de gran bendición sus vidas y que podamos examinarnos cada uno y pensar qué cosas todavía me falta cambiar y entregarle a Dios para cada día parecerme más a Él. Dios me los bendiga. Buenas tardes.